Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de charlas sobre el gran ecosistema de la corriente de Humboldt. Yo soy Víctor Aramayo. Bueno, hoy queremos hacer un corto paréntesis para recordar a un colega y compañero del Instituto del Mar del Perú que nos ha dejado físicamente el día de hoy. Él es nuestro compañero Andrés Cipollini. Andrés es biólogo del Instituto del Mar del Perú ya y se ha encargado por mucho tiempo, bueno, ha trabajado en la Dirección de Investigación en Recursos Pelágicos del Instituto del Mar del Perú y ha ocupado varios cargos en este instituto, entre los que se destaca el haber sido director ejecutivo científico de esta institución. Gran parte de las labores de Andrés han estado compaginadas con la camaradería entre amigos y colegas del instituto. Y por ejemplo, aquí podemos verlo entre colegas de la Dirección de Recursos Demersales, por ejemplo, en un crucero demersal, junto a profesionales de esta dirección, de la Dirección de Recursos Pelágicos, de Sonografía, personal científico del área de biodiversidad, de la Dirección de Pesca, entre otros más, con quienes no solo ha compartido su profesionalismo, sino también su amicalidad. Andrés Cipollini siempre estuvo abocado específicamente en el área de recursos pelágicos, al estudio de la anchoveta y lo que tiene en general que ver con los recursos pelágicos. Y y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en uno de los tantos cruceros en los cuales él participó y compartió con colegas y ha quedado documentada la participación de él trabajando con otros colegas y Lo que además hemos sus encontrado, declaraciones. o sea que hasta el momento encontramos indicios de la existencia de especies no propias de nuestro lugar, pero ya también al mismo tiempo estamos encontrando como resultados de lo que hemos venido avanzando del crucero, ya la presencia del recurso anchoveta que había estado eh, temporalmente ausente de la zona norte. Hemos notado adicionalmente que hay una atenuación ya de los efectos del fenómeno del Niño que van a traer como consecuencia pues la normalización del comportamiento de los recursos propios del Perú, ¿no? Bueno, hay otras fotografías además en las cuales se puede ver a Andrés eh, formando parte de diversas celebraciones y reuniones dentro del instituto, por ejemplo, aquí en el cuarto piso, en la Dirección de Recursos Pelágicos, en una de las tantas ocasiones en las cuales él ha formado parte importante del grupo y de la camaradería en el instituto. En los últimos años, Andrés también estuvo constantemente participando en diversas comisiones de trabajo, desde áreas marinas protegidas, comisiones sobre recursos pelágicos, y encargándose incluso activamente en la coordinación y programación de cruceros de investigación, entre los que destacó el último de estos, que es la expedición científica peruana a la Antártida, el Antar 27, y aquí lo podemos ver con algunos colegas unos días antes de la partida para esta campaña de investigación científica. Y dentro de los recuerdos más destacados que muchos de los colegas, incluso en el mismo crucero, tienen, es bueno, la compenetración de Andrés con todos y además que se observaba mucho cuando se departía a bordo. Y acá tenemos un video muy corto de él justo en esta campaña. Bueno, nosotros queremos, a pesar de lo muy corto de esta presentación y además de, bueno, de habernos tomado de imprevisto, perdón, a todos, queremos manifestar
Nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos cercanos de Andrés Cipollini Montenegro. Y hemos querido hacer este muy corto recuerdo de él y su trabajo profesional y principalmente su don de gente. A pesar de ser muy corto, creemos que puede ser significativo y lo hacemos con todo cariño además y mucho respeto y además con las sinceras condolencias a los familiares de quien en vida fue Andrés Cipollini Montenegro, que descanse en paz. Ahora queremos, ahora sí, continuar formalmente con la charla correspondiente al día de hoy y estamos con Mariano Gutiérrez, justamente, un colega y conocido común, además, y justo sobre un tema interesante sobre recursos pelágicos. El título de su trabajo es Importancia del monitoreo interdisciplinario de las especies em, de pequeños pelágicos. Mariano Gutiérrez es ingeniero pesquero, posee una maestría en ciencias del mar y un doctorado con mención en acuicultura. Ha laborado en IMARPE, en Tecnológica de Alimentos, en la UNOPS, en la PNUD y Agroceánica. Actualmente es profesor de acústica submarina en la Universidad Nacional Federico Villarreal y director científico del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola. Desde sus años en IMARPE, él ha promovido el uso de los barcos de pesca para una mayor resolución en la observación marina para la investigación interdisciplinaria. Actualmente es copresidente del Grupo de Trabajo de Monitoreo del Hábitat en la Organización Regional del Ordenamiento Pesquero para el Pacífico Sur. Ahora vamos a ver si estamos con Mariano. Tal vez hemos tenido, disculpen, algunos problemas técnicos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Gracias por las palabras. También me uno al pésame. Tuve el gusto de conocer a Andrés Cipollini. Si bien no interactué mucho con él, conozco su trayectoria a través de otros investigadores que sí han trabajado con él. Entonces sí se lamenta mucho su partida el día de hoy. Eh, y bueno, sí, como hablábamos con Mariano un poco más temprano, es duro todo esto. Bueno, en honor a ellos y en su memoria creo que debemos seguir trabajando y que su trabajo no quede, no se olvide. Eh, entonces, creo que vamos a dar pase a Mariano, pero al parecer ha habido unos problemas con él, ¿verdad? Sí, tal vez lo podemos esperar, quizá, bueno, hemos estado teniendo problemas de conexión, pero lo podemos esperar un momento. Sí, bueno, efectivamente ha sido imprevisto. Hoy lunes, además, no hemos tenido, eh, no hemos tenido la posibilidad. Si me esperas un momento, por favor, tengo una llamada justamente de Mariano.
Sí, ya está Mariano conectándose. Hola, hola, Víctor, no sé qué pasó, no entiendo. Hola Mariano, ¿cómo estás? Y no, no te preocupes, en realidad hemos tenido desde el inicio varios problemas técnicos. Ya estamos transmitiendo en vivo para la facultad. Como estuvimos unos minutos con anterioridad, quisimos hacer un pequeño paréntesis antes de tu charla con la finalidad de recordar bueno, a nuestro compañero común del instituto, a Andrés Cipollini. Claro. Así que, bueno, te cedo la palabra. Ya podemos, no sé si deseas comentar algo al respecto, además, ¿no? Por Andrés, obviamente. Entiendo, Víctor, ya estamos Sí, en sí, línea en sí, el sí aire. estamos, sí, ya estamos, Perdón, Mariano. Sí, sí. perdón por la confusión, acá también he tenido problemas. Sí, sí, Bueno, se Víctor, entiende, no te preocupes. muchas gracias, Víctor, Jorge, también muchas gracias por la invitación y por esta iniciativa de llevar a cabo estos conversatorios o estas charlas científicas, en este caso sobre el ecosistema de Humboldt, ¿no? Felicitaciones por eso, era muy necesario. Bueno, hoy yo les agradezco la invitación, pero es un día triste hoy para las ciencias del mar en el Perú. Nos ha dejado Andrés Cipollini, un querido amigo y muy respetado colega del Instituto del Mar, ¿no? En el cual resaltan no solamente sus cualidades profesionales, sino sobre todo las personales, ¿no? Una excelente persona, Andrés. Nos apena muchísimo su partida y bueno, pido que oremos también por él, ¿no? En este día. Quiero decir también que yo conocí a Andrés desde que llegué a IMARPE. Probablemente fue la primera persona que yo conocí en 1986, cuando llegué a hacer prácticas. Nos tocó navegar juntos con Teobaldo Dioses y Ramiro Castillo, que también llegaba a IMARPE. Estuvimos navegando 3 meses en una lancha, perdón, 3 semanas en una lancha pesquera que se llamaba Maccabi 3, ¿no? Ya desde entonces yo valoré mucho la amistad de Andrés por su buen humor, ¿no? Su bonomía, ¿no? Andrés fue un hombre bueno y tenemos que recordarlo de esa manera. Bueno, yo quiero ahora, a continuación, eh, iniciar mi presentación. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a esta charla sobre la importancia del monitoreo interdisciplinario del hábitat en el caso de los pequeños pelágicos. Quería preguntar hasta ahí, Víctor, ¿se me escucha? Sí, Mariano, perfecto. Ya. Gracias. Necesitaba esa confirmación por las dudas. Bueno, quisiera decir algo sobre el origen de esta presentación. Yo provengo del área de acústica del IMARPE, ¿no? Ya hace bastantes años que yo me fui del instituto, pero siempre he estado vinculado a la investigación que se hace allí, pero también en otras entidades. Y bueno, los métodos acústicos pues han sido siempre identificados como métodos, valga la redundancia, para cuantificar la cantidad de peces en el mar. Pero con el tiempo y el desarrollo de nuevas herramientas de análisis, nuevos sistemas de cómputo también, se han ido agregando otros objetivos a la investigación, ¿no? Ya hoy en día podemos mirar muchas más cosas con sonido de lo que era antes. De tal manera que se va haciendo viable, factible el tener un monitoreo interdisciplinario.
del hábitat, ¿no es cierto? Del ambiente donde están distribuidos y viven las especies que nos interesan. Entonces, esto a manera de preámbulo, esta charla tiene, esta charla tiene 6 partes. Voy a tratar de ser lo más breve posible en las primeras 4 para dedicar más tiempo a las 2 últimas, que son las más extensas y probablemente las más interesantes, ¿no? Lo primero que quiero mencionar es, a modo de introducción, es hablar de los métodos acústicos, ¿no? Se basan en la transmisión de sonido. Para quienes no están familiarizados, lo que estamos viendo aquí es un ecograma, es una matriz bidimensional con información acústica, es decir, los sonidos que los barcos transmiten a través de unos parlantes, digamos, son transductores, son parlantes que también tienen la capacidad de escuchar sonidos, emiten una cantidad, una intensidad conocida de sonido, el sonido se propaga verticalmente en el agua e impacta con los peces, con el zooplancton, con todo lo que pueda, lo que encuentra en su camino, y se generan ecos que son escuchados por el mismo transductor, ¿no? Este transductor emite, escucha de manera alternada, y de ese modo es como se pueden construir este tipo de matrices como las que estamos viendo, ¿no? Este ecograma donde se tienen etiquetas donde podemos ver los distintos componentes que se observan, ¿no? Los peces, el límite superior de la zona mínima de oxígeno, las ondas internas, los calamares, los peces, en fin, muchos de las estructuras y organismos vivos que están en el agua pueden ser detectados, ¿no? No todos, pero la mayoría de ellos sí. Entonces, podemos ver que hay mucha información aquí, hay información multidisciplinaria, y ya la acústica ya debe dejar de ser un método, digamos, exclusivo para medir o detectar a los peces. Hay muchos más usuarios, estudiantes, investigadores en las universidades y en centros académicos en general, que pueden beneficiar su investigación del uso de estas herramientas, ¿no? Ya hoy en día ya no es tan necesario especializarse en cómo operar un equipo, porque esto ya lo hace mucha gente, no hace falta eso, sino más bien concentrarse en las aplicaciones, ¿no? Que es mucho de lo cual vamos a ver a continuación. Bueno, desde la cubierta de un barco lo que nosotros podemos ver, como en este ejemplo, son probablemente las aves marinas, ¿no es cierto? Cuando están desplazándose podemos ver a los delfines si están en la superficie, pero no hay mucho más que podamos ver. Felizmente tenemos la información satelital hoy en día. Cualquier persona con una conexión a internet y un poco de conocimiento ya puede bajar información de varias variables oceanográficas medidas desde satélite, ¿no? Lo cual antes era imposible, requería tener una antena especial y todo eso. Hoy en día ya eso ha quedado atrás y hoy en día ya es posible tener estas informaciones. Pero más allá de esto, desde la cubierta de un barco, no es mucho lo que podemos ver. Sin embargo, los métodos acústicos nos permiten detectar una serie de componentes del ecosistema, estructuras de organismos vivos. Información oceanográfica que se colecta con los sensores a bordo de los barcos científicos o pesqueros. Hoy en día hay barcos pesqueros equipados con sistemas de tipo científico, valga la redundancia, nos permiten medir algunas cosas en la columna de agua, ¿no? Las temperaturas, el oxígeno, etcétera. Y las ecosondas, por otro lado, nos permiten detectar a los organismos vivos. Eso está ahí, pero en realidad hay muchas demandas más de investigación, de información que están disponibles o que pueden extraerse de estos datos y también de los recorridos mismos de los barcos para generar justamente un enfoque multidisciplinario para aprovechar las informaciones que nos da, bueno, todas estas fuentes de información, no solamente la información satelital, oceanográfica, acústica, sino también la de depredadores superiores y otros. Pero volviendo a los sistemas acústicos, bueno, son instrumentos ecosistémicos, ¿no? Estamos viendo aquí algunas aplicaciones que tienen estos sistemas, que incluyen el comportamiento de los peces, ¿no es cierto?, de las poblaciones en estudio, y también la información acústica también genera datos de tipo oceanográfico.
también biológico. Entonces, hay unas capacidades en el uso de estos datos que no nos deben ser ajenas. En este ejemplo tenemos un primer ecograma en el panel superior donde vemos los peces. Esto es una clasificación semiautomática hoy en día, que es posible hacer hoy en día con los algoritmos de análisis. En el panel de en medio tenemos los eufausidos y copépodos medidos a 120 kHz, y en el panel inferior tenemos un ecograma del zooplancton gelatinoso. Entonces, todo esto originalmente era una sola base de datos, un solo ecograma, de tal manera que el análisis nos permite separar estos grupos de especies para poder obtener la información como la que se muestra en este ejemplo en el panel inferior, ¿no? Que es una medición de la densidad de macrozooplancton en gramos por metro cuadrado. Entonces ya no hace falta volverse un experto en acústica, sino ser un usuario de la acústica para poder explotar y aprovechar estas capacidades de análisis que se tienen hoy en día. Bueno, eso fue la introducción. Ahora pasamos a la segunda parte de esta charla, que es sobre los barcos de pesca como plataformas de observación del ecosistema o del hábitat, ¿no? El ecosistema es una expresión más amplia, el hábitat, como lo entendemos algunos, se refiere específicamente al nicho ecológico que habita una especie en particular. En estas figuras vemos el primer barco que fue rentado por la FAO para servicio del IREMAR. El IREMAR es la entidad anterior al IMARPE y que inició las primeras investigaciones acústicas en Perú y muchas otras. Entonces, este barco es una fotografía de 1961. Y al lado derecho tenemos una fotografía de una bolichera de 1964, cuando se comenzaron a emplear estas embarcaciones en las prospecciones, quizás, que fueron las prospecciones anteriores al programa Eureka, que se inició en 1966. De modo que no es ninguna novedad que los barcos de pesca se usen para obtener información de tipo científico. Esto se ha hecho a lo largo de toda la historia del IMARPE y antes, y es uno de los programas, el Eureka, quiero decir, es uno de los programas de monitoreo más antiguos que existen en el mundo entero. Entonces, si nos remontamos a esos años, pues claro, los métodos de análisis también eran más rudimentarios, ¿no? Todo se hacía en papel, además las posibilidades de análisis eran limitadas. Pero hoy en día, con los modernos barcos científicos como el que vemos aquí, el Olaya del IMARPE, y al lado derecho hay una embarcación moderna de TASA, una empresa pesquera muy importante en el Perú. Estos barcos están equipados con tecnologías similares. Las ecosondas que usan estos barcos de pesca son del mismo tipo, del mismo hardware que usan los barcos científicos. Difieren en el software, pero el hardware es exactamente igual, de tal manera que se les usa y ya se les viene utilizando para apoyar el monitoreo que realiza el IMARPE. Y claro, con las computadoras y los sistemas multifrecuencia que hay hoy en día, las posibilidades de extraer información y analizar la data pues es mucho más rica y diversa y completa que antes. Para terminar esta parte, vemos en esta gráfica un ecograma antiguo a papel, todo se medía ahí con regla milimetrada, ¿no? Hoy en día tenemos en el panel inferior tenemos un ecograma completamente digital, donde la información puede ser analizada y reprocesada muchas veces con distintos intervalos de muestreo, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que es posible hacer hoy en día y muestra la evolución que han tenido estas metodologías. Bueno, pero vamos al problema. El problema que tenemos es el manejo pesquero, ¿no? y su complejidad. Sabemos que las poblaciones de pequeños peces pelágicos, que es a lo que está orientado esta presentación, tienen grandes fluctuaciones de su abundancia de un año a otro, y más aún en un ecosistema como el nuestro, de la corriente peruana, al norte del sistema de Humboldt, donde hay tan alta variabilidad ambiental. De tal manera que todo esto genera incertidumbre. En el manejo pesquero, en cualquier pesquería, en cualquier parte del mundo hay un cierto nivel de incertidumbre, pero en el caso nuestro pues es particularmente alto debido a esta variabilidad ambiental. Entonces, con todo, hay cosas que podemos estudiar en distintas escalas de tiempo y de espacio, que es lo que muestra esta figura. Pero el mayor problema que tenemos
es el de las escalas más pequeñas, tanto en términos de espacio, submesoescala, y como de tiempo, ¿no? En pequeños periodos de tiempo, ¿no? Ahí es donde se genera este signo de interrogación, ¿no es cierto? Esta incertidumbre que, bueno, es nuestro reto, es nuestro trabajo tratar de contribuir a reducir. Entonces, el mensaje fuerte detrás de esta presentación es el uso de los barcos de pesca. El uso también, por supuesto, de los barcos científicos, pero los barcos de pesca tienen un potencial enorme que nos pueden ayudar a recopilar la información con un nivel de calidad que sea compatible con el que demanda el IMARPE y otras entidades de investigación. No debemos olvidar que solamente en la pesquería de anchoveta tenemos 200 días al año de estos barcos desplazándose por el mar. El IMARPE adicionalmente agrega otros 90 a 100 días al año, de tal manera que gran parte del tiempo podemos tener información. Pero esto es un proceso, es algo que está en construcción, hay buenos desarrollos, como vamos a ver en algún momento más adelante, y hay también retos, por supuesto. Por lo pronto, algunas empresas pesqueras como TASA, bueno, TASA tiene desde el año 2008 en vigencia un programa de monitoreo empleando sus propias embarcaciones. Desde ese año, todos los barcos de esta empresa con tripulaciones entrenadas en hacer identificación de especies, están colectando datos sobre todas las especies que estamos viendo en este póster, que dicho sea de paso está disponible en todas las embarcaciones de la empresa, hay fichas de identificación. Y todo eso ha sido un proceso lento, con altas y bajas, con retrocesos y progresos, pero es nuestro único camino, es nuestra mejor opción, es el de usar los barcos de pesca para recolectar información, porque de otra manera no podemos financiar los costosos cruceros científicos que demandaría poder tener toda esta información. Yo creo que estamos en el camino correcto, pero hay que seguir adelante y no rendirse, ¿no? Es decir, perseverar en este esfuerzo por colectar datos. Bueno, la tercera parte de esta presentación es sobre el grupo de trabajo de monitoreo del hábitat. Este grupo de trabajo ha sido creado al interior del Comité Científico de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, ¿no? La OROP del Pacífico Sur. Ya la delegación peruana desde el año 2009 propuso que los barcos de pesca podían contribuir con información cuantitativa para el estudio del ecosistema. Y ya desde ese tiempo, desde el año 2009, se inició con esta iniciativa de tener un grupo de trabajo específico sobre el hábitat. El año 2010 y 2011 hubieron talleres del grupo de investigación acústica de ICES, concretamente en La Joya, Reykjavik, se tuvieron sesiones para endosar el apoyo para la creación de un grupo de trabajo que elaboró recién en el año 2014, constituyó, y cuya finalidad fue el de estudiar cuál era demostrar cuál era la viabilidad de usar los barcos de pesca como plataformas científicas. En ese marco se hizo un protocolo de calibración que era la principal objeción, digamos, de quienes no cuestionaban, pero pedían que se valide el uso cuantitativo de los barcos y eso, las ecosondas de los barcos, perdón, y eso pasaba por un documento de calibración que finalmente fue entregado el año 2015. Ya desde entonces yo creo que ya nadie tiene dudas de que la calidad y el tipo de datos que colecta un barco de pesca puede ser exactamente el mismo que se obtiene a bordo de un barco científico. También se emitió un informe sobre mediciones de reflectividad acústica del jurel. La reflectividad es un parámetro muy importante para poder saber cuánto pesa un pez. Y bueno, y también se hizo una propuesta para la creación de un grupo de tareas sobre monitoreo del hábitat que finalmente funcionó, trabajó en los años 2017 al 2018 hasta que se creó este grupo de trabajo de monitoreo del hábitat, que ya tiene casi 2 años de trabajo. Y bueno, casi al final de esta presentación voy a referirme nuevamente sobre eso. Pero hay que precisar que el primer objetivo que se le ha fijado a este grupo de trabajo es el jurel.
El Jurel es la principal pesquería digamos, internacional en el Pacífico Sur y por lo tanto es objeto prioritario de estudio. No solamente este grupo de trabajo se enfoca en Jurel, pero principalmente en esta especie. Bueno, ya hemos mencionado que las especies de pequeños pelágicos pues tienen grandes fluctuaciones de un año a otro o pueden tenerlas. En el caso específico del Jurel, se ha llegado a pescar casi 5 millones o más de 5 millones de toneladas a mediados de la década del 90 y estas capturas han caído a 500.000 de toneladas a mitad de la década del 2000. Entonces es evidente que hay problemas o han habido problemas con esta especie que actualmente está mostrando buenas señales de recuperación. Era una especie muy abundante en las décadas, principalmente la década del 80. Yo recuerdo cuando trabajaba en IMARPE llegamos a estimar una biomasa de algo de 8 millones de toneladas en 1988. Y eso que no era una especie pescada en Perú. En esos tiempos la especie principal era la sardina, ¿no? Y secundariamente la anchoveta. Pero no pescábamos jurel. Perú comenzó a pescar jurel recién a mediados de los 90, pero bueno, esa es otra historia. Quiero hacer un paréntesis para hablar del monitoreo del hábitat o del ecosistema, ¿no? Es muy pretencioso pretender monitorear un ecosistema, ¿no? Sobre todo nuestro, el de Humboldt, tan grande y tan complejo. Nuestro plan B como científicos es enfocarnos en los hábitats específicos de las especies que más nos interesan o más nos importan y poder describirla usando, por ejemplo, el índice de idoneidad del hábitat, ¿no? Que es el enfoque tradicional para poder modelar la presencia y la distribución de recursos pesqueros. El modelamiento es entonces fundamental, es el futuro, es lo que ya se está haciendo, ya se hace en muchas pesquerías, modelamientos como el que estamos viendo aquí en estos casos ABCD. En el caso A se hace modelamiento, por ejemplo, a modo primario para poder preseleccionar zonas que van a ser prospectadas durante cruceros científicos. También eso en el sentido horizontal, digamos, ¿no? Pero también se puede hacer en sentido vertical, que es lo que estamos viendo aquí en la parte B de esta figura del centro. También se puede hacer modelamiento específico para las operaciones de pesca, que es lo que se muestra en el panel C. Es un modelo del hábitat potencial del jurel, y donde los puntos de color negro son lances de pesca que más o menos coinciden geográficamente con las zonas predeterminadas para la costa central. Esto es un ejemplo, ¿no? Y también se puede analizar la variabilidad espacio-temporal, como se muestra en el panel D, en la parte inferior. Bueno, la definición con que nosotros hemos partido al interior de este grupo que funciona en la OROP es esta larga definición que la voy a leer. El hábitat es el lugar donde reside la población de una especie o grupos de especies. El hábitat representa el área geográfica que reúne las condiciones idóneas para que superviva y se reproduzca una especie, perpetuando así su presencia. El hábitat se describe por las características que la definen ecológicamente, distinguiéndola de otros hábitats en los cuales las mismas especies no podrían hallar condiciones favorables. En el caso particular de hábitats de especies pelágicas, estas tienen una superficie y volumen fluctuante en términos de tiempo y espacio. Esta variabilidad tiene un efecto crítico sobre la población que habita un área geográfica. Entonces, esta es una definición amplia, es la definición oficial que hemos adoptado en el grupo de trabajo, en el que, dicho sea de paso, están representados colegas del IMARPE, bueno, de varios países, son 7 países los que integran este grupo de trabajo. En el caso peruano hay colegas, por supuesto, del IMARPE y de las empresas pesqueras y de universidades también. Bueno, otra definición alternativa mucho más breve y contundente sobre hábitat es el lugar donde vive una comunidad de organismos, incluidos todos los factores o condiciones vivas y no vivas del entorno. Y seguramente pueden haber muchas definiciones más. La cuarta parte de esta presentación es sobre los términos de referencia para este grupo de trabajo. Voy a ir muy rápido sobre esto. Se trata de obtener indicadores de funcionamiento del ecosistema.
no solamente al nivel de las especies de interés, como ya ha mencionado Jurel, sino también al nivel de lo que está pasando en el ecosistema. Ya sabemos que tenemos un sistema de Humboldt muy expuesto a la variabilidad climática y eso es importante poder monitorearlo y medirlo. Entre los objetivos específicos, entonces, está poder entender por qué se producen determinados cambios en la distribución de los recursos. Y en este ejemplo que estamos viendo en la pantalla, esta gráfica es un diagrama Hofmöller de la biomasa latitudinal del Jurel, desde el año 1983 hasta el 2009. Y las barras verticales son la ocurrencia de eventos El Niño. En esta figura podemos ver cómo el estrés climático generado por los eventos El Niño hacen cambiar la distribución, en este caso del Jurel, cada vez que ocurre un evento. Si vemos con atención esta figura, cada vez que ha ocurrido un evento ha habido un notorio desplazamiento latitudinal de la distribución del Jurel. Eso se ha seguido observando hasta ahora y es uno de los retos más difíciles que tiene el modelamiento del hábitat de esta especie. Sobre el hábitat voy a volver varias veces, por supuesto, es el tema central de esta exposición. Pero ahora tengo que reiterar que no solamente se trata de Jurel, hay otras especies también, por lo menos a quienes formamos parte del grupo en Perú nos interesa mucho la caballa, y también es de interés la pota, que ya es una especie que está comenzando a ser regulada por la OROP. No mencioné esto, que es importante. La OROP tiene como función regular las pesquerías en alta mar, es decir, fuera de las aguas nacionales de los países. Y la pota, pues obviamente es un recurso muy importante para el Perú y también para otros países, para Chile, para China, en fin. Entonces, parte de las tareas que tiene el grupo de Hábitat es también proponer protocolos o revisar los protocolos que ya existan para colectar datos y para analizarlos. También es necesario que en el marco de la cooperación entre los países al interior de la OROP se trabajen con formatos estandarizados para facilitar el intercambio de información y el análisis conjunto de tantas variables y tantos aspectos que es necesario estudiar. Y bueno, los modelos, ¿no? Como el que estamos viendo en esta pantalla, es un modelo conceptual del hábitat del Jurel, pero en gran escala, que muestra particularidades especiales frente a las costas del Perú, donde la zona mínima de oxígeno es más bien superficial. En esta figura se indica 30 metros, probablemente es un poco más que eso, pero es indudable que para entender el hábitat de una especie hay que también comprender la distribución de las presas, en este caso los eufausios y los peces mesopelágicos, ¿no? Afortunadamente estas especies no tienen el grado de evitamiento que tienen los peces, como el Jurel. El Jurel es un pez que se desplaza mucho y muy rápido, evita los barcos. Es por eso que es tan difícil poder cuantificarlo usando acústica, porque se virtualmente huye del barco y entonces es muy difícil poder cuantificarlo. De esto voy a hablar también más adelante, ¿no? De ese problema en particular. Como grupo de trabajo tenemos la misión de llevar a cabo un simposio internacional a más tardar el año 2022. No sabemos exactamente dónde va a ser. Yo quisiera que fuera en Lima, pero vamos a verlo. El hecho concreto es que hay tareas ya específicas, como el de hacer un inventario de las tecnologías disponibles a bordo de barcos de pesca. Yo confío que este año vamos a tener listo eso. También el inventario de programas científicos. Esto es viable de hacerlo. Obviamente IMARPE tiene un programa ya antiguo. Las empresas pesqueras también están desarrollando un programa propio de colección de información. Bueno, por lo demás, el grupo de trabajo está conformado, como ya lo mencioné, por los científicos de los institutos marinos de cada país que están representados en la OROP. Y bueno, la modalidad del trabajo es fundamentalmente por correspondencia, más aún ahora con los tiempos que nos toca vivir, pero cuando hay oportunidad hay reuniones anuales
típicamente una vez al año, pero han habido otras. En el caso del grupo de Hábitat, antes de que ocurriera todo este problema de la pandemia, hubo un taller en Irlanda y otro taller en Cuba el año pasado. En esas reuniones se analiza los progresos y las contribuciones científicas de cada país y de cada entidad integrante. Bueno, ahora pasamos ya a esto probablemente es más interesante, es la quinta parte de esta presentación. Yo le he puesto este título un poco pretencioso, ¿no? De enfoques diferenciados para la definición del hábitat, ¿no? Hay algunos temas que revisar alrededor del hábitat, y el primero es el de la necesidad de tener un conocimiento sobre la distribución de los recursos o especies que están en estudio, ¿no? Este ejemplo que estamos viendo es un corte vertical en el mar peruano, donde vemos la distribución de las distintas especies según la distancia de la costa y según la profundidad, ¿no? Tenemos que la anchoveta y la múnida tienden a estar más distribuidas hacia la costa, más afuera sardina, que aunque sabemos que hace muchos años la sardina está en una situación de, digamos, de agotamiento o inclusive de colapso. Bueno, la caballa está un poco más alejada y más en el océano abierto, bueno, está la pota, el jurel y la principal especie entre los peces mesopelágicos, que es la vicinguerria, ¿no? Que tiene una amplia distribución vertical. Bueno, y están los recursos de profundidad. Es un ejemplo, esto es un diagrama conceptual que nosotros necesitamos considerar cuando pretendemos modelar la distribución de una especie o el hábitat de una especie. También es necesario considerar los tipos de poblaciones. En este ejemplo que estamos viendo en la gráfica, tenemos tres tipos de poblaciones, ¿no? La red de poblaciones cerradas en el panel A son especies que genéticamente son similares, pero que habitan en distintos lugares de una región, ¿no es cierto? Y también tenemos, en el caso del panel B, las metapoblaciones, ¿no? Que es el caso anterior, pero en donde hay conexiones entre las subpoblaciones que componen la especie, digamos, la población de la especie, tienen eventualmente contactos que pueden ser forzados por la ocurrencia de eventos del Niño. Sobre esto vamos a ver más adelante más en el caso del jurel. Y también puede darse el caso de poblaciones dispersas, ¿no? Una especie puede estar ampliamente distribuida y no se observa un patrón de desplazamiento entre las distintas zonas, ¿no? Este puede ser el caso de la anchoveta, ¿no? Que tiene una distribución amplia, de donde hasta ahora no hemos logrado tener muy claro si es que hay patrones de migración que sigan perdonen, si es que no hemos logrado establecer si hay un patrón en la forma como se distribuye o migra, se desplaza la anchoveta. Otro aspecto a tener en cuenta es la ventana ambiental óptima. En este caso que estamos viendo en la gráfica se trata del krill, ¿no? La abundancia del krill en este caso está relacionada con la intensidad del viento y cuya intensidad, si se da entre ciertos límites, genera las condiciones óptimas para el krill en este ejemplo, pero en otro caso, si el viento es muy fuerte, se genera una advección muy fuerte y hay un desplazamiento de los huevos y larvas lejos de las zonas más convenientes, ¿no? Y de otro lado, si el viento se debilita, hay una menor dinámica en el océano y por lo tanto una menor disponibilidad de alimento para el krill y por lo tanto la abundancia tendría que ser menor, ¿no? Esto es la ventana ambiental óptima, ¿no? Una intensidad idónea para la dinámica del ecosistema o el hábitat. También es necesario hablar de la hipótesis del tamaño del hábitat. Esto se origina en los estudios de McCall, ¿no es cierto?, que indica que en la medida que el hábitat sea más grande, mayores posibilidades hay para una especie para que su biomasa sea mayor. Y si el hábitat, por otro lado, se comprime, también la abundancia de la especie se reduce. Entonces, eso condujo a la hipótesis del tamaño del hábitat, elaborada por Bertrand y colaboradores el año 2004, en donde se proponen que hay dos forzantes, uno de gran escala y otro de pequeña escala, que condiciona las características del hábitat y en definitiva termina favoreciendo o afectando la abundancia de las especies dentro de su hábitat.
Otro aspecto relacionado es la idoneidad del hábitat. Es decir, que el hábitat probable para la distribución de una especie tiene una idoneidad que puede ser baja o alta. Y en el caso concreto de la anchoveta, que es la gráfica que estamos viendo acá, hay una publicación de Bertrand y colaboradores del año 2008 que muestra que la mayor cantidad de la biomasa, más del 80% de la biomasa de la anchoveta, está contenida dentro de las estructuras internas del océano. Es decir, la anchoveta busca estas ondas internas y estructuras de submesoescala porque en ella encuentra mejores condiciones, mayor idoneidad del hábitat, más alimento, por ejemplo, o más oxígeno, y por lo tanto su patrón de distribución obedece a estas estructuras. Cuando estas estructuras desaparecen por algún forzante ambiental, por ejemplo, ondas Kelvin, la anchoveta tiende a distribuirse muy dispersa en todo su hábitat probable de distribución. Y no se encuentran ya las mismas densas concentraciones que se suelen observar, ¿no? Esto ha ocurrido varias veces en la década reciente y los casos en que sabemos que esto ocurre es cuando se obtienen bajas biomasas. Los métodos acústicos tienen algunos problemas. Son problemas derivados fundamentalmente de la propagación del sonido. Los primeros metros desde el transductor no son útiles y además los transductores están ubicados a una cierta profundidad. De tal manera que es muy probable que en determinados casos, las ya mencionadas ondas Kelvin, por ejemplo, las Kelvin frías, la anchoveta tiende a distribuirse muy superficialmente y por lo tanto es menos detectable con las ecosondas, y el resultado de eso son estimaciones de abundancia acústica muy bajas. Entonces, esta es una de las cosas que es necesario tomar en cuenta cuando se caracterice el hábitat, ¿no es cierto? La estructura interna del océano. También es importante ver cuáles son las escalas que usamos para observar. En los cruceros convencionales que se desarrollan aquí en Perú y en otros países pesqueros importantes, no hay tiempo para dedicar y hacer recorridos que cubran las submesosescalas, ¿no? Las escalas más pequeñas. Los barcos tienen que cubrir un itinerario, digamos, previsto, y esto obliga a navegar en línea recta y con muy poco margen de maniobra. Pero los barcos de pesca tienen la posibilidad de hacer estos recorridos de pequeña escala, como los que estamos viendo aquí en estas tres gráficas, ¿no es cierto? Hay recorridos en línea recta, pero en determinados segmentos podemos observar cómo los barcos cambian de dirección y están dando vueltas prácticamente sobre sitio, recogiendo información que es valiosísima y que no, de otro modo no la podríamos obtener, ¿no? Imagínense financiar algo que nos lleve a obtener estos recorridos de alta resolución y en pequeñas escalas de espacio. Es algo invalorable que hay que aprovechar. Otro tópico a tomar en cuenta cuando se habla del hábitat es el de las migraciones. En este caso que estamos viendo en pantalla se trata del diagrama de migración de Harden-Jones, aplicado al Jurel por Dagoberto Arcos en Chile el año 2001, ¿no? Para demostrar que hay migraciones para una misma especie, y en este caso en Chile se determinó que había una zona de desove en alta mar, luego de lo cual los juveniles se desplazan al norte de Chile, luego a la costa central y así sucesivamente, ¿no? Un triángulo de migración continua, que en realidad sabemos que es mucho más compleja, pero digamos esto conceptualmente es útil para poder comprender estos cambios en la distribución latitudinal y longitudinal de las especies. Un esquema más elaborado, más complejo, fue publicado por Yerlotó y colaboradores en el año 2012, también para el Jurel, y resulta que se encontraron un montón de triángulos. No es un triángulo de migración, sino muchas evidencias de migraciones entre distintas áreas o subpoblaciones del Jurel en el Pacífico Sur, ¿no? Que abarca un área inmensa, ¿no? Latitudinalmente desde Ecuador hasta Chile y de ahí hasta Nueva Zelanda, ¿no? Una región enorme. Otro aspecto a tomar en cuenta es el de las correlaciones. Concretamente en este caso, las correlaciones de Ross y Leyet.
que nos previenen de esas correlaciones espurias, ¿no? Y que indica que todo depende de la escala de observación que estemos empleando. Si la escala de estudio o de medición es muy grande, es probable que encontremos correlaciones engañosas. En este ejemplo que estamos viendo en la parte central, en el panel B, podemos ver que en círculos negros se representa esquemáticamente a los depredadores y en círculos blancos son las presas. Y podemos ver, usando un intervalo de medición adecuado, que las presas, los depredadores no tienen acceso permanente a sus presas. No pueden tenerlo, porque si fuera así, extinguirían a sus propias presas, lo cual sabemos que esto no es posible. Bueno, puede suceder, pero no es algo que ocurra. Y un ejemplo claro de esto es el de los peces mesopelágicos. Los peces mesopelágicos están vulnerables a la depredación por los pelágicos que habitan en las capas superiores únicamente en horas nocturnas. Y eso incluye también al krill, los eufáusidos, ¿no? Que son el principal ítem de la dieta alimentaria del jurel. El jurel no puede acceder todo el tiempo al krill. Tiene que esperar a que el krill ascienda a la superficie para poder alimentarse. El jurel no puede acceder, así como muchos otros depredadores, no pueden acceder todo el tiempo a la zona de distribución de sus presas. Otro aspecto a considerar es la hipótesis del período crítico de Hjort, creo que se pronuncia así, en el que en esta gráfica podemos entender qué vulnerables son las especies marinas, los peces en este ejemplo, cuando se genera un desove. Este es un estudio de ejemplo, digamos, ¿no? Un caso de estudio donde tenemos en esta gráfica, en la parte superior, 100 billones de huevos que son puestos, y tenemos la curva de sobrevivencia, perdón, la recta de sobrevivencia en la línea verde, y podemos ver que una vez que este pez consume el saco vitelino, bueno, ya se viene a convertirse en una poslarva, tiene un periodo crítico de alimentación que puede durar un cierto número de días. Al final de todo ese proceso, los 100 billones de huevos se han convertido en 2.800 millones de peces. Pero eso es siempre y cuando las condiciones de alimentación, de primera alimentación, hayan sido óptimas. Porque si no lo han sido, podría darse el caso que vemos aquí en línea roja, que la cantidad de peces sobrevivientes a los 100 días es de 56 millones. ¿No? Es descomunal la diferencia y vemos qué frágil puede ser una especie desde este punto de vista. Esto es entonces algo fundamental que también hay que modelar como hábitat. No se trata de modelar solamente el hábitat de los adultos de una especie, sino también el hábitat en los distintos estadios de vida de cada especie, valga la redundancia. También hay que tomar en cuenta la distribución espacial de los reclutas y adultos en este diagrama que estamos viendo. Es un modelo conceptual de Crisel y Luján Paredes del año 2016. Vemos que en el caso de los perreclutas de anchoveta hay una fuerte dependencia de la temperatura, el parámetro principal que explica su distribución. Pero cuando estos peces ya son reclutas, no son perreclutas, ya son reclutas, hay otro tipo de dependencias que se dan respecto a la salinidad, la clorofila y el oxígeno, que son los colores. Los colores están indicados por esta leyenda en la parte superior derecha. SST es la temperatura superficial, SSS es la salinidad, el color verde es la clorofila, el color gris es el oxígeno. Bueno, entonces podemos ver cómo latitudinalmente, porque eso es lo que representa el eje vertical, va cambiando la preferencia de estas especies, de esta anchoveta, según sus estadios de vida. Bueno, con eso hemos terminado la quinta parte. Ahora entramos a la sexta y última, en la que cabe preguntarse, ¿para qué queremos caracterizar el hábitat de los pequeños peces pelágicos?
Bueno, necesitamos esto para mejorar las condiciones de sostenibilidad de las poblaciones, es decir, el manejo pesquero, y también para mejorar los marcos normativos que se emplean en el ordenamiento pesquero. También, ¿por qué no?, para hacer más eficientes las actividades de pesca. No se trata de pescar más, sino de pescar eficientemente. También, por supuesto, hay que incrementar la eficiencia de las evaluaciones pesqueras. Vamos a ver más adelante algunos problemas que tenemos, por lo menos con acústica. Bueno, también para entender las fluctuaciones que se dan en distintas escalas, ¿no?, teniendo en cuenta, lo ya dicho, ¿no?, la alta variabilidad que caracteriza nuestro ecosistema marino. Bueno, el primer caso estudio que vamos a ver es el mecanismo y el papel de la impresión, es decir, cómo en determinadas especies está fuertemente impregnado, digamos, el sentido de pertenencia, si me permiten decirlo de alguna manera, ¿no?, y la afinidad geográfica de las especies. Y acá tenemos el caso, ejemplo, del comportamiento del salmón. Quiero mencionar también que esta parte es como otras que no he mencionado, porque no me di cuenta, son cortesía del doctor François Yerlotto. Bueno, el salmón tiene un comportamiento anádromo, o sea, puede desplazarse del agua salada del mar al agua dulce de los ríos. Y aquí tenemos en este diagrama un río A, la cuenca del río A y el río B. Y ahí arribita tenemos un espécimen, vamos a verlo desplazarse hacia el mar. Pues ahí tenemos un salmón recién nacido que va creciendo, va al mar, y regresa al río A, no regresa al río B, regresa al río A porque ha quedado impresionado de alguna manera con un mecanismo que no entendemos exactamente, pero que evidentemente existe y que le permite al salmón volver a su cuenca de origen. También se da el caso de que un huevo es trasladado desde la cuenca del río A al río B. Este pez nació, se fue al mar, ¿no es cierto?, y regresa al río B, no regresa al río A. Es decir, el lugar de nacimiento es el que tiene preponderancia en este caso. Entonces, el anadromismo, como lo manifiesta François, es un instinto, mientras que la localización del sitio de nacimiento es una impresión. Entonces, no importa dónde fue puesto el huevo, sino dónde se dio el desove, sino dónde nació, dónde eclosionó y nació el pez, digamos. También hay una observación, bueno, y todo esto viene de una publicación de Pierre Curie sobre la naturaleza obstinada, que indica que en condiciones normales algunos individuos pierden la memoria, ¿no es cierto?, del sitio original donde nacieron y se equivocan de río. También se ha observado esto. Y este es un mecanismo que permite colonizar nuevos sitios o recolonizar sitios que habían estado perdidos. Entonces, todo esto es interesante, apasionante, pero también revela la complejidad de la tarea que tenemos entre manos. Otro caso de estudio, el segundo, es sobre la Sardinella aurita. La Sardinella aurita es una especie que se pesca en Senegal, en África, y la misma especie existe en Venezuela. Lo que han descubierto los colegas del IRD es que en Senegal las sardinas o sardinela evitan a los barcos de pesca, mientras que en Venezuela ese efecto no se ha observado. En Venezuela no hay pesquería de sardina, no se pesca, y la hipótesis para eso es el aprendizaje. En este caso estamos viendo en pantalla un diagrama de un cardumen ingenuo, ¿no?, completamente ingenuo. Viene un barco de pesca y captura la mayor parte de peces de ese cardumen. Pero quedan algunos que escapan, que son los que están en color rojo, que podemos ver al centro de la figura. Estos peces escapan y llevan esa información de peligro al cardumen con el que luego se reúnen, ¿no? Los peces necesitan vivir en cardumen. Si algunos peces se salvaron del barco de pesca, van a ir y llevar la información de peligro a otro cardumen. Y todo esto es para explicar por qué tiene este comportamiento tan diferente la sardinela en Senegal
en comparación a Venezuela, ¿no? Se hipotetiza que como nadie la pesca en Venezuela, los pueblos, los peces no le han aprendido a tener miedo a los barcos de pesca y bueno, no los evitan. Pero donde hay pesquería sí. Y eso es crucial para entender que los coeficientes de capturabilidad tienen que ser considerados en el manejo pesquero. Porque es obvio, si los peces no se escondieran de los barcos, no los evitaran, bueno, los extinguiríamos rápidamente, ¿no? Si no reaccionan y no huyen del peligro, evidentemente los vamos a exterminar. Pero eso no pasa, la naturaleza es sabia y eso no sucede. Lo que quiere decir todo esto es que hay que usar esta información para el manejo pesquero y, por supuesto, para la sostenibilidad de las pesquerías. Ahora vamos a ver un tercer caso que es el de las metapoblaciones. Esto está inspirado en el modelo de cuenca de Macol o de cubeta de Macol, porque ha sido muy importante para el caso del jurel, para poder explicar o hipotetizar sobre la distribución del jurel, por lo menos en el Pacífico Sur. Bueno, en este caso, este panel que estamos viendo, esta figura A, es una cuenca en donde habita una especie que puede tener un máximo nivel de población, en la línea superficial, y en donde hay un nivel límite, digamos, ¿no? Para la supervivencia, que es el que está en la parte superior de la zona gris, ¿no? Este es un hábitat único, digamos, donde habita una especie X. Luego tenemos el caso B, donde hay dos cuencas que están interconectadas, pero solamente una de ellas tiene una población fuente, que es la que está en el lado izquierdo. Es decir, desde la población fuente salen los contingentes, ¿no es cierto?, de peces que van a poblar la otra cuenca y que evidentemente por eso tienen una comunicación entre sí. También está el caso C, donde eventualmente y solo eventualmente y en casos excepcionales, dos subpoblaciones de la misma especie genética pueden tener contacto, ¿no? Esto es lo que pasa en el caso de metapoblaciones. Y en el caso de, bueno, evidentemente ahí no hay contacto alguno. Si originalmente las dos especies de estas dos cuencas que vemos en D fueron una sola, bueno, ya no lo son más y a lo largo del tiempo van a ir divergiendo o diferenciándose genéticamente debido a la falta de contacto. Entonces, en el caso de estos casos B y C presentados se tratan de metapoblaciones, ¿no? Es decir, una población conformada por subpoblaciones alimentadas o suministradas por una población fuente que está en algún lugar. Ya vamos a ver en el caso del Pacífico Sur cuál es. Ahora vamos a hacer un cuarto caso, vamos a hablar un poco del balistes. Es un caso curioso ocurrido en África, en el cual esta especie que estamos viendo, que tiene una distribución amplia, digamos, pero de baja abundancia a lo largo de las costas de África, pero principalmente en Ghana, tuvo un ciclo de expansión entre los años 70 y 90, con capturas relativamente altas entre esos años. Antes de 1970 la cantidad que había de este balistes era muy baja y comenzó a aumentar y durante 20 años tuvo una fase positiva de incrementos y luego en 1990 volvió a su nivel usual, digamos, ¿no? Entonces, en esta gráfica ustedes podrán ver un punto amarillo que indica la población fuente, es decir, el lugar donde siempre se ha visto balistes en África, y los puntos blancos son zonas donde eventualmente sí, a veces no, se ha tenido un bajo nivel de observación de este pez. Entonces, ¿qué se hipotetiza en este caso? Que el balistes, y esta es una publicación de François Yerlotto del año 2017, ¿no? El balistes tenía una distribución muy pequeña que comprendía básicamente las costas de Ghana, y luego comenzó una fase de expansión. De 1974 a 1978 comenzó a vérsele con mayor densidad, digamos, tanto hacia el norte como hacia el sur, y luego llega en la zona roja que vemos ahora, llega por el norte incluso hasta Marruecos, ¿no? Entonces, esta fue la fase de expansión, pero después que eso ocurrió,
el Balistes comenzó a comprimirse nuevamente a sus niveles iguales o a los previos a 1970. Esto quiere decir que determinadas especies tienen ciclos de expansión que le permiten cubrir ciertos nichos y después de pasado ese periodo excepcional en el cual hubieron condiciones que le fueron favorables, esas condiciones desaparecen y la especie vuelve a su nivel habitual, ¿no? Esto es lo que se ha visto para el Balistes. Y probablemente tiene relación, o sea, relación en cuanto a caso de estudio con lo ocurrido con el jurel, que es lo que vamos a ver ahora. Este quinto caso de estudio muestra, primero en esta gráfica arriba a la izquierda, las capturas del jurel, capturas hechas por distintas flotas en distintas regiones, por ejemplo en Chile, en el norte de Chile, en Perú y en alta mar. Entonces, en conjunto, estas flotas que pescan jurel han llegado a extraer más de 5 millones de toneladas, ya lo ya mencionado, y después del Niño 97-98 empezaron problemas que, bueno, hasta ahora repercuten y la población ha venido, actualmente tiene buenos indicadores o esperanzadores. Pero bueno, volviendo al principio, ahí vemos en esta gráfica el punto amarillo frente a las costas central de Chile representa la ubicación geográfica aproximada de la población fuente del jurel. Es decir, donde los peces son más grandes, donde está la zona de desove principal, pero ahí también pueden ver ustedes unos puntos blancos que representan zonas en donde habitan hipotéticamente subpoblaciones del jurel a lo largo de toda esta zona enorme. Entonces, la abundancia del jurel después del año 2010 es considerada como baja y estamos viendo ahí en color amarillo más o menos cuál es las zonas de distribución actualmente disponibles. Esto conceptualmente hablando, ¿eh? Ojo, yo por favor, esto no es, no pretende ser sino una esquematización. Bueno, antes del año 2010 se tuvo una fase intermedia de abundancia, que es la que aparece aquí sembrada o sombreada en color rojo, naranja. Y antes de eso hubo una fase de alta abundancia en los años, fundamentalmente en los años 80 e inicios de los 90, ¿no? Donde se observaba jurel por todas partes. Entonces, son ciclos de expansión y de contracción de las poblaciones en la medida en que las condiciones le son propicias. Entonces acá hay unas similitudes entre el jurel y el Balistes. El jurel ha podido estar en una fase, digamos, que era una condición de baja abundancia antes de los años 80 y que súbitamente las condiciones le fueron propicias y aumentó su abundancia. Cuando hemos comenzado a medir la abundancia del jurel, nos hemos encontrado con que ha venido disminuyendo desde el inicio de la pesquería. Bueno, con altas y bajas, pero y que tiene actualmente una baja abundancia. Y estamos hipotetizando que a lo mejor hemos pescado demasiado, que seguramente es cierto. Ya, pero en realidad también esto podría obedecer a que nosotros, hablando colectivamente, digamos, entre países, hemos llevado a cabo esta pesquería en un momento de expansión. Y nos sorprende ver la disminución que ha ocurrido en la biomasa del jurel, pero tal vez no es tan sorprendente. Bueno, acá yo quiero hacer una pausa para hablar de un concepto muy importante que nos ha sido explicado hace poco en una brillante conferencia por François Yerlotto, en donde él invoca a considerar estos esfuerzos, digamos, de manejar sosteniblemente las poblaciones, considerando la estructura poblacional, pero también las fases evolutivas, para poder comprender cabalmente la dinámica de una población. Para eso vamos a ver un diagrama, una animación que es cortesía de él. Ahí tenemos una línea horizontal que representa más o menos el promedio estadístico de la biomasa del jurel según la abundancia o las referencias paleoecológicas que se han obtenido en los estudios de sedimentación de escamas, ¿no? Un nivel X de abundancia de peces, ¿no? Cuando en el hábitat o en el ecosistema se dan condiciones que favorecen a la población, se genera una fase de expansión y se generan las metapoblaciones. Es decir,
una población fuente coloniza o vuelve a ocupar zonas en las cuales las condiciones le son propicias y por lo tanto instala contingentes de reclutas en todas estas zonas para colonizarlas. Y si en esta fase se dan las pesquerías, bueno, nos genera la impresión de que la abundancia es muy alta. Pero también hay una fase de agotamiento. Si consideramos el caso del Balistes y del Jurel, hay una fase de agotamiento de las metapoblaciones, es decir, las poblaciones locales terminan sucumbiendo ante condiciones que ya no les son tan favorables y por lo tanto su biomasa se reduce. Y se reduce hasta su promedio estadístico, el que se muestra, el que se mostró primero al lado izquierdo, pero aquí viene la fase peligrosa. Lo que nos ha explicado François es que hay que tener mucho cuidado justamente en las fases de agotamiento porque es el momento en el que podríamos generar un colapso. Vemos entonces también que para peces pelágicas ese concepto de biomasa virgen o cuál es la biomasa que existiría en ausencia de pesca, pues es algo muy difícil de establecer, ¿no? Prácticamente imposible, debido a estos cambios entre la expansión y la retracción del nivel poblacional de especies como el jurel. Entonces, si nosotros estamos sometiendo a pesquería a una especie que está en una fase natural de agotamiento, ojo, no, el agotamiento no hay que confundirlo con el colapso es algo peor, ¿no es cierto? Es cuando ya no hay desove, no se observan ni siquiera los desoves o reclutamientos, ahí es cuando se habla de colapso. Entonces, todo esto es lo que podría haber ocurrido con el jurel. Si sobre este diagrama conceptual ponemos la pesquería, los datos de capturas de jurel desde 1970, podríamos estar ante ese caso, ¿no? Que la pesquería se expandieron justamente en un momento en que el jurel estaba aumentando su biomasa en diversos sectores del Pacífico Sur, y después ha venido una fase natural de agotamiento, pero que ha sido agravada porque hemos estado pescando más allá de lo recomendable y hemos llegado a niveles de población de jurel de 3 millones de toneladas nada más al año 2010. Actualmente se calcula en poco más de 10 millones de toneladas la biomasa total del jurel en el Pacífico Sur. Es decir, es una recuperación evidente y eso es un aprendizaje también para el futuro y una lección que hay que tener en cuenta. Otro caso que también podría guardar similitudes es el de la sardina. En muchos sitios, no solamente en Perú, se habla de que la sardina se reemplaza con la anchoveta en el ecosistema, y esto no es exactamente así, ¿no? Son grupos de especies los que se puede reemplazar, pero planteando el caso solamente de anchoveta versus sardina, se tiene la impresión de que estas dos especies habitan o habitaban las mismas zonas, y esto no es correcto. Para empezar, esta gráfica que estamos viendo muestra en el eje izquierdo las capturas de anchoveta y en el eje derecho las capturas de sardina. Pero si ponemos ambos datos en la misma escala, vamos a poder ver, perdón, estos son biomasas, no son capturas, vamos a poder ver cuál es la verdadera diferencia que ha habido entre la biomasa de la anchoveta y la de sardina. La sardina nunca llegó a tener el mismo nivel de abundancia que la anchoveta. Eso para empezar. Y de otro lado, la sobreposición geográfica entre la sardina y la anchoveta ha sido muy pequeña. Globalmente ha sido de 5% nada más de todo el área de distribución de los años que han sido estudiados, que son del año 83 hasta el 2005 por ahí. Solamente 5% de sobreposición en promedio, y excepto el niño 97-98, donde la sobreposición sí fue importante, en el resto del periodo de tiempo no ha habido una comunidad de hábitat entre las dos especies. Es decir, anchoveta y sardina son vecinos ecológicos, pero no son competidores. No pueden serlo porque no habitaban el mismo nicho. Entonces, esta fase de expansión y de abundancia de sardina se parece mucho a la del Balistes en África y también a la del jurel
en todo el Pacífico Sur, ¿no? Y podría ser un caso de expansión natural porque encontró un hábitat mejor. Esto hay varias publicaciones y estudios que así lo apoyan, explican esta hipótesis. Y para terminar esta parte, hay que decir también que, si bien es cierto, las capturas de anchoveta y sardina han tenido una correlación negativa, en el caso de la biomasa no hay correlación en absoluto. Eso es lo que se muestra en la figura de abajo a la derecha, ¿no? Las capturas están al lado izquierdo y las biomasas al lado derecho. No hay correlación. Esto también contribuye a demostrar que no es competencia lo que ha ocurrido entre anchoveta y sardina, sino un cambio en el hábitat que le fue favorable a una y perjudicial a la otra. También podría ser el caso de la múnida, ¿no? La múnida es una especie que comenzó a observarse en mayores cantidades a mediados de los años 90. Antes de eso se encontraba múnida muy escasamente en el litoral sur. No era extraño encontrarla, pero era una densidad muy baja. Pero a partir de mediados de los años 90 se le comenzó a ver más y más y más abundante, y cada vez más hacia el norte y cada vez más lejos de la costa. Así que es evidente que con múnida ocurrió más o menos lo mismo. Es decir, encontró un hábitat que le es favorable y lo coloniza y lo ocupa hasta donde le es posible, hasta que en algún momento, algún día, probablemente en los años venideros, las condiciones ya cambien y vuelvan a ser más cálidas de lo que eran antes del 98, y la múnida vuelva a retraerse en su distribución sobre la zona sur. También es interesante hacer notar que la múnida que es una langosta enana, y debería vivir en el fondo del mar. Pero en Perú no puede hacerlo. En Perú se mantiene flotando sobre la zona mínima de oxígeno porque no le queda otra opción. No hay oxígeno para ir al fondo, y por lo tanto se ha convertido en un pelágico obligado. Con todo, la múnida tiene una alta sobreposición con la anchoveta y tiene un nivel de abundancia interesante. En esta gráfica que estamos viendo tenemos la biomasa de anchoveta y de múnida desde el 98 al 2006, y vemos que en promedio la biomasa de anchoveta es de 8 a 9 millones de toneladas, pero la de múnida ronda los 2 millones de toneladas. Es nada despreciable. Es una especie que no está sometida a pesquería y que bueno, es una de las características, o una de las especies, perdón, que soportan el ecosistema. Hay muchas especies de depredadores superiores, especies costeros que se alimentan de múnida, y también el jurel, entre muchos otros. Entonces, la sobreposición entre anchoveta y múnida, geográfica de múnida, sí implica una competencia entre las dos especies, pero evidentemente el ecosistema está produciendo suficiente fito y zooplancton para sostener a estas dos especies, de tal manera que esa competencia no es tan evidente. Aquí, en este siguiente caso de estudio, es de los peces mesopelágicos. No hay datos que mostrar concretamente, sino solamente de decir que en el mundo entero ya se va tomando mayor conciencia sobre la importancia de los peces mesopelágicos y de los eufausios para el funcionamiento de los ecosistemas. El año pasado en Irlanda hubo un primer taller sobre peces mesopelágicos, y ya hay un informe de ICES que está disponible y que, entre otras cosas, nos muestra esta tabla en donde están todos los programas de monitoreo de peces mesopelágicos que hay, por lo menos que se conocen al momento, y entre los cuales está el del IMARPE, ¿no? IMARPE es una entidad que hace más de 20 años evalúa recurrentemente los peces mesopelágicos, en especial Bisingerria, pero también eufausios y otros componentes que son importantes, y que, a diferencia de los peces pelágicos como el jurel, ¿no es cierto?, que evaden a los barcos, estos pequeños peces mesopelágicos pues no evaden a los barcos, son fáciles de medirlos cuantitativamente, de detectarlos, y lo mismo puede decirse de los eufausios. Así que este es un aspecto clave para investigar el hábitat y los ecosistemas. En este caso de estudio número 9, vamos a ver ya otro enfoque de escala más amplia,
en donde tenemos este panel. Esto ha sido extraído de una publicación de Carmen Grados y Alexis Cheñó y otros colegas del año 2018, que nos muestra la hidrología del norte del sistema de Humboldt. Y vemos ahí periodos fríos y cálidos desde 1960 hasta el año 2015. Entonces, si esta información la sobreponemos con el diagrama de la distribución latitudinal de la biomasa del Jurel, vamos a poder ver cómo hay algunas coincidencias, ¿no? Hay una fuerte coincidencia en la ocurrencia del evento del Niño 97-98, que marcó el inicio de un momento, de un periodo frío que todavía dura, ¿no? Que hasta hoy, pero que ya está dando algunas señales de cambio, ¿no? Concretamente la oscilación decadal del Pacífico está tendiendo a tener valores positivos que están relacionados con periodos cálidos. Esto hay que seguirlo observando. Pero vemos en el caso del diagrama del Jurel, que es el panel en la parte inferior, cómo se ve también hacia el año 2020, pues esta gráfica está actualizada al 2020, cómo se ve una tendencia, ojalá que continúe, ¿no?, hacia una mayor densidad o biomasa del Jurel. Otros aspectos que son fundamentales para el estudio del hábitat son los aspectos reproductivos y tróficos, porque quiero insistir con el mensaje, ¿no?, de la necesidad de realizar un enfoque multidisciplinario al estudio de las especies, ¿no? Y en el caso del Jurel, que es el ejemplo que quiero mencionar, se ha hallado que en los últimos 45 o 50 años no ha variado la talla de primera madurez del Jurel, a pesar de que ha disminuido su abundancia frente al Perú y ha cambiado su área de distribución. Este parámetro fundamental, biológicamente hablando, no ha tenido cambios. En donde sí se han visto cambios es en el tamaño del Jurel, ¿no? Se ha visto que antes del año 88 la variación de los tamaños del Jurel era más grande. Ahora los cambios son más limitados a partir o después del año 1988. Y hay un mensaje detrás de esto, ¿no? Hay que estudiar qué cosa es lo que come el Jurel. Pueden haber variaciones en la calidad de la alimentación del Jurel que expliquen estas fluctuaciones. Bueno, me parece que ya estamos terminando. Este es el 10º caso que hay que considerar, y es la gran escala, ¿no?, de distribución. En este caso es un estudio de Renato Salvatecci y colaboradores del año 2019, que nos muestra 25.000 años de posición de escamas frente al Perú para distintas especies, ¿no?, anchoveta, sardina, Jurel, que es CJM de Jurel, y peces mesopelágicos. Y se ve para todos estos que en el último siglo se ha alcanzado el mayor nivel de abundancia comparándolo con los 25.000 años anteriores, a excepción del Jurel hace 9.000 años. Es decir, hubo una explosión, una abundancia de Jurel hace 9.000 años, que es lo único comparable a lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces, estamos en una fase en general positiva, productiva del ecosistema, pero el mensaje más allá de esto es que así como ha alcanzado un máximo, también llegará un momento en que disminuya. Y esto es algo que hay que tener muy presente en el contexto del manejo del ecosistema. Bueno, conclusiones de lo que hemos visto hoy, y ya estoy terminando. Vemos que los cambios en el hábitat se explican por interacciones tróficas. Las especies no aumentan o disminuyen su abundancia porque la temperatura le es propicia. No es por eso, la temperatura y otros parámetros son indicadores, pero es fundamentalmente la alimentación. La disponibilidad de alimentos y la calidad de alimentos es lo que explica las fluctuaciones en el hábitat. También que la plasticidad, es decir, la tolerancia a condiciones cambiantes, debe evaluarse para cada especie, no se puede generalizar, se requiere estudiar a profundidad cada uno de los recursos que nos interesan, pero hay una cantidad importante de datos, ¿no?, y de técnicas hoy en día disponibles, ¿no?, métodos estadísticos, la Big Data, análisis multifrecuencia y tantos otros enfoques que tienen que ser
tienen que confluir en un enfoque multidisciplinario, sería lo óptimo. Y también, ya en el caso específico de especies como el jurel, ya hay una gran cantidad de información y de publicaciones, de manera que probablemente parte importante de lo que tenemos que hacer es ordenar lo que hay, vincular los esfuerzos, cooperar, y seguramente en poco tiempo vamos a tener resultados, no diré óptimos, pero que van en la línea, digamos, de lo que queremos, ¿no? Es entender cómo funcionan estas poblaciones. Bueno, y por supuesto hay que traer o identificar indicadores que sean pertinentes para la gestión de pesquerías tan complejas y sobre un área tan grande como el ya mencionado jurel. Entre las recomendaciones hay que continuar haciendo esfuerzos para caracterizar el hábitat, pero hay que incluir ahora los estadios tempranos de las especies de interés. No solamente hay que modelar la de los adultos, sino también hay que modelar el hábitat de los reclutas, de los juveniles. Y claro, y profundizar en los estudios y las iniciativas que ya se están haciendo y tratando de incorporar y continuar prestándole atención a estos enfoques como el que presentó el doctor Yarlotó hace poco en Lima y que tiene que ver con una visión adaptativa y evolutiva para entender los cambios de largo plazo que se dan en la abundancia de las especies. Bueno, muchas gracias por su atención. Yo acá dejo un link, yo voy a compartir con Víctor también la presentación para quien la quiera tener, pero hay un link en donde están las presentaciones y los videos del 8º taller del hábitat del jurel y otras especies de la corriente del Perú en el sistema de Humboldt. Este evento se llevó a cabo entre el 6 y 10 de julio, pero las presentaciones están disponibles a ustedes para quien tenga interés. Bueno, espero no haberme extendido demasiado y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariano. La exposición de verdad muy importante también por la temática sobre ordenamiento pesquero. Bueno, implica bastantes temas, ¿no? Desde ecología hasta ordenamiento pesquero. Bastantes sectores se ven influenciados. Voy a pasar a leerte las preguntas. Van apareciendo preguntas acá en Facebook. Bueno, aunque es bueno también indicar de que han aparecido bastantes personas dejando el pésame a nuestro querido Andrés Cipollini. Tú, como has indicado, eres amigo de Andrés. Podrías alcanzarle a la familia y amistades todos estos saludos. Bastantes personas están dejando saludos para él. Entonces, bueno, dicho esto, te paso a leer la primera pregunta, que es de Javier Quiñones. Dice, bueno, hola estimado Mariano, ¿a qué atribuirías el colapso de las pesquerías pelágicas en el ecosistema de Benguela? ¿Tú crees que se pueda llegar a recuperar o ya no hay recuperación cuando se pasó de la fase de agotamiento hacia la fase colapso? ¿O cruzar esta fase indicaría ya una situación de no retorno? Gracias, Javier, por la pregunta. Bueno, sabemos que en el caso de Benguela la situación de las pesquerías pues nunca se recuperó a los niveles que tenían hasta los años 70. Ahí han habido pesquerías importantes de anchoveta, de sardina, jurel, pero pasado cierto umbral, ya eso sumado a otros problemas, ¿no es cierto? En Benguela hay una abundancia de medusas que no remite, que no cambia. Eso es algo que Javier ha estudiado bien, pero aparentemente, pasado ya el límite de agotamiento y entrando al umbral de colapso, y a recuperar una pesquería, no conozco casos evidentes de recuperación, salvo el del jurel, que tímidamente y lentamente muestra señales de recuperación. No recuerdo un caso crítico como el que ha ocurrido en Benguela. Bueno, localmente hemos visto el caso de la anchoveta, ¿no? Que fue fuertemente explotada a comienzos de los 70, pero le tomó 20 años alcanzar niveles, digamos, que permitieran sostener una pesquería. Y tomó 30 años a que volviera a alcanzar
la misma biomasa que tuvo en los años 60 y comienzo de los 70. Entonces, la pregunta es compleja. Creo que hay pocos casos y en todo caso las recuperaciones son muy lentas y tardan varias décadas. Muchas gracias, Mariano. Mandamos un saludo a Javier también desde acá, ha participado en el ciclo de charlas. La siguiente pregunta es de Andrea Collantes. Un saludo también, Andrea. Pregunta, ¿qué implicancias e importancia tendría la rectificación del acuerdo de Escazú para el Perú? Bueno, no es un tema pesquero. No le veo relación o comparación, sino lo mencionamos en referencia a la Convemar, ¿no? Con la Convemar hay la misma resistencia por distintas razones, pero la misma resistencia que se le tiene a Escazú, y es la supuesta pérdida de soberanía. Lo que yo opino a título personal es que acá en el Perú debemos asegurarnos de tener los marcos normativos para todo. Me refiero a todos los aspectos que no están comprendidos. Si hablamos del mar, no tenemos normas para la explotación de peces mesopelágicos, no tenemos normas para la protección de los recursos minerales que puedan haber en el fondo del mar y muchas cosas más. En tanto no tengamos esos marcos normativos, yo creo que no deberíamos pasar a ratificar instrumentos que a lo mejor más adelante son una sorpresa. Sobre todo porque creo que no hay que apurarse. El número de países que han ratificado el acuerdo de Escazú son todavía muy pocos. Y en el caso de la Convemar son muchos. Pero por razones que todavía no se han debatido en profundidad, la Convemar no ha sido ratificada. Y por la misma razón no debería ratificarse tampoco lo de Escazú. Pero es una opinión personal, por supuesto. Gracias, Mariano. La siguiente pregunta es de Renzo Capurro. Buenas noches, Renzo. Él pregunta, ¿qué le podría indicar un cambio drástico o anormal de la distribución de una especie de población relativamente estable en un periodo fuera del ciclo del fenómeno del Niño? Bueno, en la charla, y lamento haber tenido que ir rápido porque soy consciente que habíamos empezado tarde, mencioné la plasticidad, ¿no? En el caso del jurel, pues es una especie que la vemos desde 9 grados de temperatura hasta 28. Entonces, en esas condiciones, un cambio amplio de temperatura, si entendí bien la pregunta, no tendría por qué ser tan perjudicial o causar un impacto negativo inmediato. Seguramente en el caso de otras especies sí. Y recuerden que no solamente en Perú nos ocurren los eventos del Niño, también tenemos estos periodos de propagación de ondas Kelvin que, sin ser exactamente un evento del Niño, generan condiciones muy similares. Entonces, se sabe que hay impactos en general negativos y cambios obligados en la distribución de las especies. Pero esto que comento, yo no sé si capté bien la pregunta, creo que sí, pero en todo caso es una respuesta que propone una respuesta esquemática, es decir, hay cambios, hay impactos, pero no podría decirse que en todos los casos sean impactos negativos. Muchas gracias, Mariano. Sí, me parece que también por ahí va la pregunta. La siguiente es de Ricardo Tafur. Buenas noches, Ricardo. Él pregunta si es válido pensar que la sardina peruana se va a recuperar. Gracias, Ricardo. Mira, sí, es lo que esperamos, ¿no? La sardina ya viene estando casi 18 años ausentes en los registros de captura. Creemos que en algún momento va a reaparecer, pero lo va a hacer en la medida en que se den las condiciones de hábitat para su retorno. ¿No es cierto? Tiene que haber presas del tamaño adecuado, en la cantidad adecuada, con un manejo pesquero mejorado, porque lo que ha ocurrido con sardina seguramente ha sido acelerado por la pesca. Esto fue indicado en su pregunta por Javier,
¿no es cierto? Si la sobrepesca se da en una fase de agotamiento que es natural, que es normal, bueno, corremos el riesgo de colapsar, que aparentemente es lo que nos ha pasado con la sardina. Entonces la respuesta es sí, pero siempre y cuando, y no sabemos cuándo va a ocurrir, se generen las condiciones adecuadas. Muchas gracias, Mariano. Por el momento no aparece otra pregunta acá en la plataforma de Facebook. Víctor, tal vez quieras tomar el micro. Sí, bueno, gracias Mariano por la charla, muy interesante. Yo te quería hacer una consulta acerca de la propuesta de emplear diversas plataformas con la finalidad de hacer monitoreos o mejorar la resolución del muestreo. ¿Esto podría, tú piensas, contribuir a un mejor análisis del patrón de comportamiento de la pesquería artesanal y de su actividad de explotación, por ejemplo? Porque creo que estamos de acuerdo en que justamente ahí es donde carecemos más de información, ¿no? Y de buena resolución, ¿no? Sí, claro. Yo me he referido a casos de pesquerías industriales en donde hay barcos modernos, ¿no es cierto? El nivel tecnológico en la flota industrial pues es más bien alto, ¿no? En cambio, en la flota artesanal pues es muy, muy bajo, ¿no? Ahí no tenemos instrumentos digitales de medición. Hay iniciativas para poder no solamente enseñar a los pescadores a aprovechar tecnologías digitales, sino que además puedan recopilar información para la investigación, ¿no? Hay muchas especies que requieren manejo, pero no se puede proceder pues, sin información, ¿no? Entonces tenemos un serio problema en el caso de las pesquerías artesanales y hay que trazar toda una estrategia para enfrentar ese desafío. Y yo quiero dar una opinión personal aprovechando tu comentario, y es que no tenemos una ley de la pesca artesanal en el Perú. La Ley General de Pesca, pues es eso, una ley general ya muy antigua y oxidada, y ya es tiempo que tengamos una ley específica para la pesca artesanal que permita incorporar otros enfoques de gestión y de investigación como las evaluaciones de riesgo ecológico. Yo me acuerdo, Víctor, que tú nos acompañaste a varios talleres hace unos años en donde proponíamos esa metodología para pesquerías con pocos datos. Así es. Y, y lamentablemente, a pesar del tiempo transcurrido, ya han pasado 8 años, no se ha vuelto a escuchar de eso. Y sin embargo es una salida razonable y no se le ha podido llevar a otra escala porque ha faltado decisión. Y todo parte de no tener una ley específica, creo yo. Pues sí, bueno, como hemos conversado en otro momento, sí obviamente no se pudo, digamos, terminar de aterrizar todo lo que se quiso hacer ahí con lo del riesgo ecológico. Aunque bueno, en la facultad estamos trabajando poco a poco con la información que tenemos. Incluso tenemos una serie de unos 2 años y medio, salvo este que obviamente para todos ha sido difícil y no hemos podido hacer más. Pero bueno, sí, efectivamente, el análisis de riesgo ecológico es una herramienta importante, sobre todo para sistematizar información que de otra forma no se considera, ¿no? Eh, Claro. Quiero hacerte una consulta, o tal vez la última consulta, sobre cuestiones ya más logísticas. ¿Cómo sería la administración de los datos tomando en cuenta estas embarcaciones industriales que tú estás proponiendo como plataformas también de monitoreo? ¿Cómo se administraría toda esta red de plataformas que están simultáneamente colectando información? ¿Tienes una propuesta para eso así de forma específica? Bueno, sí, yo no mencioné algo, ¿no? Yo trabajo en el Instituto Humboldt, somos un instituto pequeñito, un instituto privado de investigación. Y por supuesto nosotros no buscamos de ninguna manera replicar lo que hace el IMARPE, al contrario, buscamos cooperar y ayudar en las partes donde tenemos más fortaleza, y yo creo que esa fortaleza está en el uso de los barcos de pesca y en el acceso a la información. Entonces nosotros estamos trabajando en los protocolos, ¿no? En los protocolos de colección de datos, el protocolo de análisis de datos para hacer que esta información llegue a los usuarios, ya sea a las universidades o el propio IMARPE, ¿no? De una manera, digamos, compatible con lo que hace el instituto o lo que internacionalmente se hace para que esta información pueda usarse con propósitos cuantitativos. Es un proceso, estamos en eso,
Hay problemas también, no todo es, no todo va bien. Tenemos un problema con la enorme cantidad de datos. Tenemos una cuenta ilimitada de Google Drive, pero la subida y bajada de los datos es muy lenta y eso nos genera algunos problemas, pero bueno, lo prioritario es salvar los datos de modo ordenado y luego viene el reto ya propiamente de extraer información, cosa que ya hacemos, pero lo que quiero decir es que el protocolo técnico validado es algo en lo que estamos trabajando. Teniendo el protocolo y distribuyéndolo entre los usuarios, investigadores, interesados, va a ser más fácil poder entregarles información ya procesada sobre, por ejemplo, cardúmenes o información cuantitativa de la ubicación, de intervalos de medición, en fin, hay una multitud de opciones o la zona mínima de oxígeno también es información que esperamos extraer y hacerle llegar al público usuario. Eso es, Víctor, no es fácil, pero es viable. Ok, Mariano. Bueno, creo si no hay más consultas, ¿hay alguna otra consulta, Jorge? Sí, hay una más de Javier Quiñones, que podamos leer bien rápido, porque entiendo que estamos con el tiempo. La leo, Mariano. Ya. Javier dice, todos nos emocionamos cuando hace 8 a 10 años empezamos a ver a la sardina en zonas semiprotegidas como bahías, Bahía Independencia, Huacho, etc. Y antes de los años 2000 era netamente oceánica. ¿Este cambio radical en su zona de distribución espacial estaría relacionado con su fase de ahogamiento actual? ¿O en tu opinión personal, a qué crees que se deba este cambio radical en su distribución espacial? Bueno, sí, la sardina, gracias Javier por la pregunta. La sardina no es una especie costera. Si se acerca a la costa es porque está obligada por otras condiciones o porque haya favorables las condiciones que encuentra cerca de la costa en algunas bahías, ¿no? Nunca fue una especie de que se le viera en las bahías y eventualmente ahora sí se le ve, cuando de vez en cuando se le ve, es de modo costero. Entonces, hay dos posibilidades, ¿no? Que sea forzada por condiciones que existen en el mar abierto o bien porque encuentra favorables las condiciones costeras. Pero lo que hay que destacar, creo yo, es en la serie de tiempo, nunca vimos que la sardina fuera costera, ¿no? Entonces es muy interesante la observación, hay que continuar midiendo y observando. Y ojalá pues la sardina pueda remontar esa fase de agotamiento o colapso en el que está actualmente. Correcto, entonces, bueno, Jorge, si no hay más consultas, ¿hay más consultas, Jorge, por ahí? No, ya no hay más consultas. Perfecto, entonces, bueno, Mariano, te agradecemos la charla. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para ofrecer esta charla en este ciclo de conferencias en relación al ecosistema Humboldt. Y gracias especial, por supuesto, a todos por la participación en este día luctuoso, pero igual hemos querido continuar y al inicio dar, pues obviamente, un pequeño recordaris acerca de nuestro compañero Andrés Cipollini. Si quieres comentar algo, tal vez, Mariano. O solamente agradecerles a ustedes, a ti, Víctor, Jorge, felicitarlos nuevamente por la iniciativa. Y como ustedes dicen, ¿no? Como dice Víctor, hay que continuar, que es lo que Andrés quiere, ¿no? Hubiera querido, quiere Andrés, porque es la vida y tenemos que continuar, ¿no? Todos nos sentimos muy apenados, yo estoy seguro que, bueno, Javier tuvo una amistad muy, muy estrecha con Andrés y como todos ha de estar apenado y triste por lo que ha sucedido, pero hay que continuar. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y ya será hasta otra ocasión. Muchas gracias, Andrés. Gracias por tu participación. Gracias, Jorge, también por la moderación y los invitamos a todos para el día de mañana en esta que es la última semana del ciclo de charlas. Gracias a todos. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes, gracias, abrazos, gracias, hasta Buenas pronto. noches. Hasta Chao, mañana. chao.